soy Daniela Reyes, estoy estudiando la carrera Ingeniería en Software y el día de hoy vengo a hablarte sobre el centro de gravedad y centroide. Para iniciar, el centro de gravedad y el centroide son conceptos fundamentales en la física, ingeniería, matemática. Estos conceptos nos permiten determinar y entender cómo se distribuye el peso o la masa en un objeto y cómo se comportan cuando se sostienen, se mueven o se equilibran. En la vida cotidiana vemos muchos ejemplos donde estos ejemplos influyen directamente, como cuando una persona intenta equilibrar un objeto, cuando se diseñan edificios o cuando un atleta mantiene el equilibrio. En esta exposición te voy a explicar qué es el centro de gravedad, qué es el centroide, sus diferencias y algunos ejemplos prácticos. Para iniciar, el centro de gravedad es el punto de un objeto donde se puede considerar que actúa todo su peso. En otras palabras, es el punto donde el objeto estaría perfectamente equilibrado. Si pudiera sostenerse solamente desde ahí. Este concepto es muy importante porque determina la estabilidad de los objetos. Por ejemplo, si el centro de gravedad de un objeto está muy alto, el objeto se volcará más fácil. Por eso, vamos a ver con el primer ejemplo. Este primer ejemplo se trata de una regla equilibrada. Vamos a ver. Dice, si colocamos una regla sobre un dedo y buscamos el punto donde se mantiene equilibrada, ese punto es el centro de gravedad. El punto del centro de gravedad de esta regla equilibrada es en el centro y marca el 3. Bien, luego dice, esto sucede porque donde el peso de la regla se centra es en el punto central. Ejemplo 2. Ahora te haré un breve ejemplo sobre una persona. En el cuerpo de un humano también existe un centro de gravedad, ¿sabías? Claro, esto sucede porque normalmente se encuentra aproximadamente en la zona del abdomen, cerca del ombligo. Cuando una persona está de pies, ese punto cambia dependiendo de la posición del cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona se inclina hacia adelante, el centro de la gravedad se mueve hacia adelante. Cuando una persona levanta un brazo, también cambia la posición. Por eso los atletas, las gimnastas, controlan mucho el centro de gravedad para mantener el equilibrio. Ahora te voy a hablar sobre lo que es el centroide. El centroide es el punto que representa el centro geométrico de una figura. Se realiza principalmente en figuras geométricas planas como un triángulo, un círculo, un polígono, etc. A diferencia del centro de gravedad, el centroide no depende del peso, sino solamente de la forma del objeto. En objeto con densidad uniforme, en objeto, el centroide y el centro de gravedad coinciden con el mismo punto. Por ejemplo, el centroide de un triángulo se encuentra en el punto donde se insertan las tres medianas. La mediana son las líneas que van desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Cuando trazamos las tres medianas, estas se cruzan en un punto llamado centroide del triángulo.
Este punto se divide a cada mediana en una proposición de 2:1. Ejemplo 2. Este ejemplo se tratará de un rectángulo. En el centroide se encuentra exactamente en el centro de la figura. Se puede encontrar trazado 2 líneas diagonales. El punto donde se cruzan las diagonales es el centroide. Este punto es importante en la ingeniería porque indica cómo se distribuye la masa o el área en estructuras rectangulares. En la diferencia que hay entre el centro de gravedad y el centroide es que aunque estos conceptos están relacionados, no exactamente son lo mismo, porque el centro de gravedad se relaciona con el peso de un objeto. Depende de la gravedad de la distribución de masa. Mientras que el centroide es una figura geométrica que depende únicamente de la forma del objeto. En un objeto se considera uniforme ambos puntos que coinciden en el mismo lugar. Aplicaciones de la vida real. Estos conceptos tienen muchas aplicaciones importantes. Por ejemplo, la arquitectura y la ingeniería, que se utilizan para diseñar edificios, puentes, tablets, deportes, todo lo que sea estable. Los atletas controlan su centro de gravedad para mantener equilibrio, el diseño y el vehículo. Los autos se diseñan con un centro de gravedad bajo para evitar los vuelcos robótica. En la robótica, los robots necesitan calcular su centro de gravedad para caminar sin caerse. En conclusión, el centro de gravedad y el centroide son conceptos fundamentales para entender el equilibrio y la distribución de masa en los objetos. El centro de gravedad representa el punto donde actúa todo el peso de un objeto, mientras que el centroide representa el centro geométrico de una figura. Estos conceptos se utilizan en muchas áreas, como la física, la ingeniería, la arquitectura y el deporte. Comprenderlos nos permite analizar mejor cómo se comportan los objetos y cómo mantener su estabilidad. Muchas gracias por su atención. Bye.